Veamos este ejercicio sobre la división algebraica. Te recuerdo lo siguiente, que cuando tienes que dividir dos polinomios, así como estos que ves, y tú veas en el divisor lo siguiente, míralo, este es el divisor. Vemos que acá, mira, se sobreentiende que tiene x a la 0. Y eso no se acostumbra a poner. Y si tú lo observas, el mayor exponente de la x es 1, que sería aquí. Si es así, se dice que este divisor es de grado 1 o de primer grado. Simplemente se mira al mayor exponente de la x, de la variable. Entonces, cuando el divisor es de primer grado, así como en este caso, se utiliza el método de Ruffini. Ahora, este Ruffini que vas a ver le llaman el caso especial de Ruffini. ¿Por qué le llaman así? Porque la x, en el caso sencillo, simplemente viene en esta forma, así, sin nada adelante. Ese es el caso sencillo de Ruffini. Pero cuando tú veas que hay un número diferente de la unidad, así como este, que lo está multiplicando, entonces ese es el caso especial de Ruffini. Va a sufrir una alteración aquí, lo usual que se conoce de este método. Mira, vas a proceder de manera similar al caso sencillo. Primero verificas que esté completo y ordenado el dividendo. Tiene todo, 4, 3, 2, 1, y acá está x a la 0, tiene exponente 0, tiene todo. Está ordenado los exponentes en forma descendente, ya está. El de acá igual, está completo y ordenado. Entonces vamos a dividir. Acá se colocan los coeficientes del dividendo. No te olvides que va con todo y signo. 6 positivo, menos 4, acá hay un más 1, acá hay un más 10, y por último, por acá, está el menos 2. Ahí están todos los coeficientes del dividendo. Aquí va a salir el residuo de la división, en ese cuadrito, al final. Y por acá, según lo que se sabe sobre Ruffini, se toma el divisor y se iguala a 0. De acá despejas el valor de x. Vamos a hacerlo despacito para que no te asustes. Ahí está. Y tendríamos que x vale menos 1/3. Ese valor se coloca aquí, en esta esquina. Aquí, mira, aquí. ¿Ya? Ahí va. Y ahora se hace lo siguiente. Se baja el primero del dividendo, ahí está, y se multiplica con el menos 1/3. No te olvides que acá tienes que saber la regla de signos de la multiplicación. Tienes que saber estas cositas sencillas. Vamos a hacerlo por acá. Menos 1/3 lo voy a multiplicar por el 6. Tercia, que queda un 2, menos 1 por 2. Va a salir 2. Y el signo, cuando tú multiplicas y tienen signos diferentes, el resultado sale negativo. Ya. No tienes que fallar ahí, si no todo te va a salir mal. Reduces esto. Menos 4 menos 2. Tienes que usar la regla de signos de la suma y la resta. Cuando tienen signos iguales, los números se suman y ese mismo signo se pone acá. Y así, ese es el procedimiento que tienes que ir haciendo. Voy a multiplicar de frente. Esto de acá, al multiplicarse, sale un 2 positivo. Acá más 1 más 2 te da más 3. Otra vez multiplicas con el de aquí. Va a salir menos 1. Más 10 menos 1 sale más 9. Si no te acuerdas bien la regla de signos, simplemente tienes que mirar mi video donde explico regla de signos. Multiplico aquí por último y sale menos 3.
Menos 2 menos 3 lo reduzco y sale menos 5. Y listo, ya está. Primero, en Ruffini especial, que es lo que estamos viendo ahorita, se va a cumplir que ese resto, el que ha salido, es el resto que nos están pidiendo. O sea, el resto de esta división, su valor es menos 5. Pero el cociente sí va a suceder una alteración aquí en el cociente. El cociente, sus coeficientes no son los que han salido aquí. No son ellos, no. Son los siguientes, mira. Lo que tienes que hacer tú aquí para acabar correctamente todo, es lo siguiente. Cada uno de ellos, de estos coeficientes falsos que han salido aquí, tienes que dividirlo entre este número del que te hablaba, el que multiplica al x a la 1. A todos ellos tienes que dividirlo entre 3, entonces. Sería así, 2 entre 3, menos 2 entre 3 sale 1, entre 3 sale 3. Y estos son los coeficientes del cociente que yo debo dar como respuesta. Ese es el detalle que tú tienes que tener cuidado en Ruffini especial. Lo último, para terminar, simplemente hay que acomodarle la X que debe tener cada uno. Te había dicho que si tú ves que este es de grado 4, como ves acá, es de cuarto grado, cuando tú aplicas Ruffini, esto de acá va a ser un polinomio de grado 3. O sea, baja en 1 el grado. Por lo tanto, si es así, sería 2x cubo menos 2x cuadrado, ahí está saliendo de grado 3, más una x más 3. Ahí está. Y como siempre te recuerdo que si estos están completos y ordenados, el cociente también va a salir así. Completo y ordenado, así como lo ves. Y eso es todo. Así se hace el método de Ruffini en el caso especial. Si te gustó, por favor, dale like a mi video. Ya, no cuesta nada, pues. Y si no te has suscrito, también puedes hacerlo. Es gratis todo. Y puedes aprender bastante. Ya no tienes necesidad de libro porque yo te voy a enseñar. ¿Ya? ¿Entiendes, no? También me puedes ubicar en Instagram. Aparezco con el mismo nombre del canal, del Inca Matemático. Y en Facebook me encuentras como Juan Pi. Allí también publico sobre estos conocimientos que estoy brindando para ti y para el mundo entero. Eso es todo. Me voy.